Soy Pedro Roldán, guía de Europa Mundo, y voy a hablarles de Sevilla, mi ciudad. Dicen de los sevillanos que somos exagerados, que tendemos a la hipérbole, que tendemos a magnificarlo todo y que nos creemos el ombligo del mundo. Y lo peor es que tal vez tengan razón. Sevilla es una ciudad que ha dado emperadores a Roma, como Trajano, Adriano, pintores como Murillo y Velázquez, escritores como Bécquer, Cernuda, los hermanos Machado, el premio Nobel Vicente Aleixandre. De aquí salió Magallanes a dar la primera vuelta al mundo, que finalizó 2 años después el Cano. Sevilla fue el Nueva York del siglo XVI, una ciudad con el casco antiguo más grande de Europa. Por estos días de confinamiento que tenemos, no vamos a poder hacerla real por la calle caminando, pero sí que lo vamos a hacer a través de un mapa, un plano de la ciudad que recorreremos visitando sus principales monumentos. Espero que les sea atractiva la visita y que después de verla tengan ganas de venir a conocerla. Aquí estaremos esperándoles, deseando enseñársela y con ganas de que quieran luego repetir. Así que si les apetece, acompáñenme. Sevilla, situada al sur de España, siempre ha exportado la imagen folclórica de nuestro país. Esa imagen de toreros, cantaores, bailaoras. Es una ciudad alegre que se vive mucho en la calle. Y en ese recorrido, por sus calles, por sus plazas, jardines, nosotros vamos a disfrutar de sus monumentos que reflejan muy bien ese ambiente festivo que exterioriza la ciudad. Dicen que la primera impresión es la que vale. Pues quiero que su primera impresión sea de la Plaza de España. Esta plaza semicircular, construida a principios del siglo XX, que con ladrillo y cerámica refleja lo mejor del regionalismo sevillano. Esa arquitectura que caracterizó el primer tercio del siglo XX. La Plaza de España ha sido elegido uno de los monumentos más bonitos del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen los turistas, lo dice TripAdvisor. Situada junto al Parque de María Luisa, en el que salpicado de pabellones iberoamericanos, estos jardines que pertenecieron al Palacio de San Telmo, antigua escuela de mareantes, fueron dados por la infanta María Luisa a la ciudad. La escuela de mareantes se formaron los marineros, los marinos, los capitanes que iban en los barcos a América. Al lado tenemos el Hotel Alfonso XIII, uno de los más bellos de Europa. Y la fábrica de tabacos, la primera fábrica del mundo dedicada al tabaco y uno de los mayores edificios de la época. Si vamos por los jardines de Murillo, al lado de los Reales Alcázares, recorreremos esta zona de la ciudad que nos adentrará en la Judería. La Judería, cuyo barrio de Santa Cruz es famoso en todo el mundo por sus tortuosas calles, angostas y llenas de encanto. Y llegaremos a la Plaza del Triunfo. Esta plaza que reúne monumentos que son patrimonio de la humanidad. Los Reales Alcázares, que es el palacio real más antiguo de Europa, en uso. El palacio real más antiguo de Europa en uso, porque los reyes siguen quedándose aquí cuando vienen. El Archivo de Indias, único en el mundo dedicado a un continente. Y la catedral gótica más grande, que tiene el mayor retablo de la cristiandad, junto al patio de los Naranjos, que era de la antigua mezquita, y la Torre de la Giralda, que con su cuerpo almohade y campanario renacentista es de las más bellas del mundo. En esta plaza, en este entorno, tenemos todos los estilos arquitectónicos, casi todos, que somos muy exagerados. Nos faltaría una ventana románica, por decir algo, pero hay casi todos los estilos que caracterizaron la arquitectura española de los siglos XVI al XX. Luego pasaremos por la Casa de la Moneda,
para ir de camino a la Torre del Oro. Torre del Oro que defendía la ciudad, enfrente del puerto del muelle de Mulas, ese muelle del que partió la primera expedición de la Vuelta al Mundo. Y ahí tomaremos un barquito para dar un paseo por el río Guadalquivir. A un lado, la calle Betis del barrio de Triana, barrio de bailaores, de toreros, de cantaores. Al otro lado, la Plaza de Toros, una de las más bonitas. Lo dicen los aficionados, no lo digo yo. Bueno, después del paseo en barco por el río hasta la zona de la Expo del 92, el monasterio de la Cartuja, donde estuvo enterrado Colón, regresaremos paseando al entorno de la catedral. Y en el tiempo libre, yo les recomiendo que vayan y se adentren en la ciudad comercial, que vayan andando por la avenida, hacia la Plaza Nueva, el ayuntamiento, que fue antiguo convento de San Francisco, o la calle de las Sierpes y de Tetuán, calles comerciales llenas de encanto que terminan en la Campana, el centro comercial de Sevilla. Si nos vamos hacia la derecha, en este caso hacia arriba, llegaríamos a Las Setas, la estructura de madera más grande del mundo. Si por otro recorrido nos fuéramos hacia el frente, hacia la Alameda de Hércules, que fue modelo de las americanas del siglo XVI. Y si nos dirigimos desde la Campana hacia la izquierda, llegaríamos al convento de la Merced, que es la segunda pinacoteca de España después del Museo del Prado. Calles para perderse, para disfrutar. Piérdanse y no vuelvan hasta el amanecer. Sevilla es una ciudad para disfrutarla, se lo digo en serio. Ya verán cuánto encanto y cómo desearán regresar otra vez para verla con más detenimiento. Aquí les esperamos, deseando enseñársela, que disfruten de ella y ya nos contarán qué les ha parecido. Un saludo desde Sevilla.